Las fronteras de la vulgaridad han cambiado con las décadas. Pero hubo actrices cuya desinhibición sigue resultando provocadora incluso hoy. Este recorrido explora cómo ciertas estrellas empujaron los límites del buen gusto según su época y casi pusieron a Hollywood contra las cuerdas con su franqueza y su audacia pública. Desde los años del cine mudo hasta la era del código Hays y más allá, veremos cómo la censura, los púlpitos y las ligas de la decencia respondieron con tijeras, sermones y boicots, mientras el público hacía fila en la taquilla. No es solo escándalo, es marketing, lenguaje, moda, control sobre el propio cuerpo e imagen. Cada caso revela algo del termómetro moral del momento. Lo que ayer fue indecente, hoy parece inocente, y lo que entonces vendía entradas ahora, se estudia como gesto cultural. Prepárate, porque algunas escenas, y cierta actriz en el ecuador de la lista, dejaron mudas a multitudes, y no por lo explícito, sino por la descarada inversión de roles, mujeres guiando la mirada, dueñas del chiste, del plano y del desenlace. Mae West cargó con la etiqueta de vulgar por atreverse donde otras callaban. A inicios de los 30, cuando el tono recatado dominaba, ella irrumpió con Diamond Lil, y después con películas que escribió o moldeó a su antojo, vestidos de satén apretado, andar felino, voz lenta como una caricia y diálogos repletos de dobles sentidos que convertían cada réplica en una invitación. Asociaciones de padres y líderes religiosos denunciaron que su humor pervertía las costumbres. Los impulsores del naciente código de producción usaron su éxito como prueba de que había que limpiar la pantalla. Una emisora de Boston retiró un sketch por demasiado sugerente. West, en lugar de pedir perdón, redobló la apuesta. Decía que la censura la enriquecía porque cada queja agrandaba la cola en el cine. Hizo de la polémica una marca, pero quedó encasillada en el papel de gran sacerdotisa de lo prohibido, símbolo vivo de cómo una mujer podía ganar control escénico y económico, precisamente jugando con la moral que buscaba contenerla. Antes de Marilyn, Jean Harlow deslumbró como un relámpago platino. MGM le aclaró el cabello hasta hacerlo brillar, y la enfundó en sedas resbaladizas en Red-Headed Woman o Dinner at 8. It. No susurraba, disparaba jerga callejera a ejecutivos y pretendientes, un lenguaje que críticos juzgaron propio de muelle y no de platea. En Red-Headed Woman, encarna a la secretaria que se casa con el jefe, golpea a la esposa y seduce cuanto cruce su puerta. Hay una toma célebre en la que traba el cerrojo y lanza la llave. Puro código de deseo. Los censores cortaron planos, las aceras se llenaron de público y las revistas la bautizaron la chica que hizo pecar al glamour. Fuera de cámara, su espalda al aire en clubes y su risa fácil alimentaron columnas, mientras compañeros subrayaban su calidez y profesionalismo. Esa disonancia, mala chica con modales amables, atrapó a la audiencia. Su muerte prematura a los 26 congeló el mito. Peligrosa y luminosa, eternamente joven, recordada por atreverse a sonar y a lucir impropia en la década que inventó el decoro filmado. Retrocedamos a 1915, cuando las películas callaban y los titulares gritaban. Theodosia Goodman renació como Teda Bara, una invención publicitaria cuyo nombre, decían, anagramaba Arab Death. En A Fool There Was, la vemos recostada en una tumbona, ojos delineados de carbón, convocando a un hombre casado hacia su perdición. Bésame, necio, advierte un rótulo. Nadie había visto a una mujer comandar así el deseo. Los carteles la envolvían en pieles de serpiente y tigre, y los boletines parroquiales denunciaban iconografía satánica y tentación vulgar. En el set era serena, pero Fox la fotografiaba junto a amuletos y atrezo ocultista para avivar el mito. Cines de pueblos rehusaron programarla por miedo al púlpito, mientras trenes colmados de jóvenes fans llegaban igual. Aunque sobreviven pocos filmes, sus ojos oscuros, los brazos desnudos y la malicia deliberada acuñaron Bump como taquigrafía cultural, mujer demasiado libre con su encanto. Para los 20 el público viró hacia Flappers, pero cada fame fatale posterior heredó su sonrisa lenta que promete riesgo. Vulgaridad, al principio, fue poder de sugerir sin pronunciar palabra. Marlene Dietrich cruzó el Atlántico con frac, bombín y alergia a las reglas. En Morocco 1930 besa en la boca a una mujer antes de inclinar el sombrero ante caballeros atónitos. Varios estados intentaron cortar la escena, sin éxito. En Shanghai Express, se desliza en un vestido de mangas gorila y ronronea líneas que insinúan noches enteras de aventuras. Juntas de revisión,
La tacharon de inmoral y la prensa usó vulgar como comodín para su vestuario andrógino. Dietrich se encogía de hombros. La ropa no tiene sexo. En sus cenas mezclaba caviar con canciones marineras. En la guerra, cantó al frente para tropas aliadas con traje masculino de nuevo, indecencia para moralistas, coraje para soldados. Su gesto fue vaciar de poder a la acusación, convirtió cada dedo acusador en estética, cada frontera de género en espectáculo de inteligencia. Así desarmó a la censura con una sonrisa y el conocimiento exacto de cómo mirar a cámara hasta que la cámara aprendiera a mirarla a ella. Si Marilyn Monroe fue champagne, Jayne Mansfield fue refresco con gas, dulce, ruidosa, impredecible. A mediados de los 50 comprendió la lógica de la prensa mejor que muchos agentes. Un escote que se accidentalmente desbordaba en una cena podía disparar 100 flashes y un centenar de titulares. La prensa la bautizó reina de los descuidos, aunque usaban un término menos brutal, vulgar. En The Girl, Can't Help It camina entre botellas de leche que estallan de espuma, alegoría imposible de pasar inadvertida. En Gran Bretaña prohibieron momentáneamente su espectáculo de cabaret por indecente. En Estados Unidos, la Liga de la Decencia atacó Promises, por mostrar las primeras escenas desnudas de una gran estrella. Mansfield, mientras tanto, viajaba con bañera en forma de corazón y un chihuahua llamado Galina Houdini. Entre escándalos, leía filosofía clásica y conversaba en 5 idiomas, deleitando a periodistas que esperaban frivolidad. Su fatal accidente en 1967 truncó la historia, pero la congeló en el imaginario. La rubia que convirtió la vulgaridad en carnaval y demostró que la publicidad, a veces, se mide en centímetros de piel. Mucho antes de patentar inventos que anticiparon el Wi-Fi, Hedy Lamarr ya había escandalizado a Europa con Éxtasis 1933. Allí nadaba desnuda en un lago y sugería un instante de placer íntimo. Las aduanas estadounidenses estuvieron a punto de incautar copias como material obsceno. El Vaticano denunció el filme como vulgar arte. Cuando MGM la presentó en América, Louis B. Mayer advirtió a periodistas: aquí será una dama. Pero sus ojos en Algiers o Sansón y Dalila mantenían un magnetismo prohibido. En fiestas conversaba de ciencia y amor con igual naturalidad, algo que irritaba a cronistas que esperaban recato. Durante la guerra, codiseñó con George Antheil un sistema de salto de frecuencias para torpedos, base de tecnologías modernas, mientras la prensa seguía preguntando por su vida amorosa. Cualquier chica puede ser glamurosa, solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida, ironizó. Ella nunca fue ni lo uno ni lo otro, y sin embargo nunca escapó del rótulo inicial. Hoy su legado combina ingenio y glamour, recordándonos cómo la palabra vulgar suele tapar la brillantez femenina. Betty Page, con su flequillo oscuro y sonrisa ingenua, parecía la postal perfecta de los 50. Sin embargo, la fama no vino de calendarios de pin-ups, sino de cortos baratos donde jugaba con látigos y cuerdas en escenas de bondage. En 1957, senadores proyectaron fragmentos en audiencia sobre obscenidad, horrorizados mientras Betty reía y azotaba con gesto juguetón. La prensa la convirtió en demonio vulgar que corrompía a la juventud. Ella lo trataba como cualquier otro trabajo de modelo, sin dramatizar. Lejos de los sets, ayudaba en la iglesia y repartía galletas a vecinos. Ese contraste desconcertaba a los moralistas. Tras abandonar el modelaje, se retiró a escuelas religiosas y luchó con problemas de salud mental. Quedó olvidada hasta que en los 90 resurgió como icono de culto, reinterpretada como pionera de la autoexpresión sexual. Lo que fue prueba de decadencia para el Senado, ahora adorna tazas y camisetas. Su tímida risa nos recuerda que la vulgaridad no siempre habla de la persona, sino de la mirada que la juzga. Rita Hayworth apenas quitó un guante y desató tormentas. En Gilda 1946, su lenta danza al ritmo de Put the Blame on Mame terminó con un único guante en el suelo. Nada más. Sin embargo, grupos de padres lo denunciaron como striptease encubierto y pidieron cortes. Life lo celebró como arte de la insinuación, mientras predicadores clamaban vulgar erotismo. Su pin-up en lencería negra decoró barracones en la Segunda Guerra Mundial, hasta que capellanes se quejaron de que bajaba la moral. Nacida Margarita Cansino, tímida y estudiosa, entrenó hasta sangrar los pies para ser bailarina. Odiaba el apodo de diosa del amor. Los hombres se acuestan con Gilda y despiertan conmigo, confesaba. Pero Hollywood construyó su imagen sobre esa contradicción. Sus últimos años, marcados por matrimonios turbulentos y el avance del Alzheimer, humanizaron a la leyenda. No obstante,
El recuerdo sigue girando alrededor de aquel guante solitario, prueba de que, para la mirada de 1946, un gesto mínimo bastaba para ser tildada de vulgaridad encarnada. En los rugientes 20, Clara Bow fue la it girl absoluta, símbolo de energía moderna y blanco de reproches. Criada en Brooklyn, llevó a la pantalla su acento callejero y risas desbordadas, contrastando con la rigidez victoriana que aún dominaba. En It, 1927 se lanza de cabeza sobre un escaparate para conquistar a un pretendiente, gesto que críticos calificaron de impropio. Los tabloides siguieron sus noches en el Coconut Grove, sus carreras en coche por Sunset Boulevard y sus baños en traje de baño sin medias. Escándalo en 1920. Los moralistas la acusaban de glorificar el exceso flapper, mientras las jóvenes la imitaban cortándose el pelo y copiando su sonrisa. Con la llegada del cine sonoro, su fuerte acento fue ridiculizado y la prensa dictaminó que la vulgar chica, It, había terminado. Se retiró a un rancho en Nevada, lejos de cámaras. Décadas después, historiadores la reivindican como pionera de la autenticidad, una fuerza que aceleró el cine. Lo que en su momento se llamó vulgaridad, hoy se entiende como oxígeno cinematográfico puro. Marilyn Monroe parecía envuelta en seda blanca y luces suaves. Pero su carrera fue una batalla constante contra la etiqueta de vulgar. En 1951, usó un vestido dorado tan ajustado que apenas podía sentarse. El columnista Earl Wilson la llamó barata y vulgar, y los titulares explotaron. Ella respondió con ironía. Posó dentro de un saco de patatas, demostrando que la censura no tenía sentido, pues cualquier tela en su figura provocaba escándalo. En Niágara, interpretó a una esposa adúltera, y su caminar filmado en cámara lenta casi, fue censurado por inmoral. En Some Like It Hot, los vestidos incrustados en cuentas parecían pintados sobre su piel, y la Liga de la Decencia volvió a protestar. Sin embargo, Monroe equilibraba sensualidad con vulnerabilidad, lo que desarmaba a parte del público. Leía a Dostoyevsky y asistía a talleres de actuación. Pero la prensa solo buscaba anécdotas sobre accidentes de vestuario. Odio ser un objeto, confesó. Aún así, la etiqueta quedó grabada, reflejo de cómo se castiga la autonomía femenina en la construcción de su propia imagen. Brigitte Bardot fue el sol de Saint-Tropez convertido en carne de escándalo. En I, Dios creó a la mujer 1956, bailaba descalza en la arena, y esa escena hizo temblar a censores internacionales. La Liga de la Decencia condenó la película. Algunos alcaldes estadounidenses amenazaron con prohibirla. La prensa la llamó sexo sobre una toalla de playa, y vulgar fue la palabra más repetida. Bardot respondió: soy inmaculada. No tengo nada que ocultar. En su vida privada, se dejaba fotografiar tomando el sol en topless, mucho antes de que fuese común, lo que garantizaba portadas semanales. Paparazzi la acechaban en busca de la próxima foto indecente. Sus amores, matrimonios y rupturas multiplicaban titulares, mientras en pantalla mostraba una sinceridad emocional que alcanzó su cima en El desprecio 1963. Con los años, abandonó el cine para dedicarse a defender a los animales, transformando la misma fuerza que escandalizó a medio mundo en un activismo incansable. Bardot demostró que lo que un día se llama vulgaridad, al siguiente puede ser la más pura libertad. Un solo fotograma bastó para coronar a Raquel Welch como mito sensual. En 1966, su imagen en bikini de piel de hace 1 millón de años hace, decoró habitaciones adolescentes de medio mundo y provocó la indignación de críticos que la tacharon de vulgar. En Myra Breckinridge, 1970, sátira irreverente, la revista Time habló de un cine hundido en la falta de gusto. La película jugaba con roles de género y bromas sexuales que incomodaron al público conservador. En Lady in Cement, Roger Ebert ironizó sobre su ejercicio vulgar de escote. Welch defendió su derecho a mostrar su cuerpo, igual que los héroes masculinos enseñaban el pecho en pantalla. Luchó por papeles cómicos y dramáticos, logrando reconocimiento en Los Tres Mosqueteros con una actuación que unió belleza y humor. Más tarde, su imagen de icono se transformó en vídeos de fitness, criticados aún por demasiado atrevidos para ciertos canales matutinos. Con los años, su elegancia y filantropía suavizaron juicios, revelando a una mujer que convirtió la sensualidad en herramienta de aventura, no de escándalo. En 1992, una escena de Instinto Básico convirtió a Sharon Stone en sinónimo de controversia. Bastó un cruce de piernas en una sala de interrogatorio para que periódicos hablaran de obscenidad gratuita y vulgaridad descarada. Algunos censores exigieron recortes,
Ciertos cines pusieron carteles de solo adultos, pese a la clasificación oficial. Stone, hasta entonces poco conocida, se vio obligada a responder no sobre la trama, sino sobre moralidad. Ella defendió la complejidad de su personaje, una mujer que dominaba una sala llena de hombres, revirtiendo décadas de objetificación. Sin embargo, la etiqueta permaneció. En películas como Slaver y Casino, la discusión sobre su audacia continuó, aunque Stone equilibró la narrativa con activismo tras sobrevivir a una hemorragia cerebral. Su historia resume la costumbre de Hollywood de reducir mujeres a brochazos. Lo atrevido se confunde con lo indecente, lo misterioso con lo peligroso. Stone demostró que la inteligencia y la resiliencia pesan más que un instante de celuloide, incluso cuando la industria insiste en encasillar. Cuando Showgirls se estrenó en 1995, la crítica arremetió con una ferocidad inusual. Basura, vulgaridad de feria, suicidio en celuloide, fueron algunos de los titulares. Elizabeth Berkley, conocida hasta entonces por Saved by the Bell, quedó marcada como rostro de los excesos de Hollywood. El Senado incluso mencionó la película en debates sobre pornografía, ignorando que la trama hablaba más de ambición y traición que de simple provocación. Berkley soportó burlas nocturnas y un veto silencioso de los estudios, pero defendió su derecho a arriesgarse. Con el tiempo, Showgirls fue reinterpretada como sátira camp y ganó culto entre nuevas generaciones. Berkley se reinventó en Broadway, cabaret y como mentora, lanzando talleres de autoestima para jóvenes artistas. El adjetivo vulgar terminó diciendo más sobre la guerra cultural de los 90 que sobre ella misma. Su carrera se transformó en un ejemplo de resiliencia. Lo que antes fue motivo de burla hoy, se revisita como un clásico kitsch que sobrevivió gracias a la misma valentía que la hundió. Madonna convirtió la palabra vulgar en parte de su propio guión. En 1993 protagonizó Cuerpo del Delito, con escenas de velas, esposas y un rating NC-17 que la MPAA justificó por contenido sexual explícito. Los periódicos proclamaron que la reina del pop había arrastrado a Hollywood al lodo. Pero la polémica no era nueva. Un año antes había lanzado el libro Sex, objeto de boicots en librerías y récord de ventas al mismo tiempo. En el cine, sus interpretaciones más discretas, como Desperately Seeking Susan o A League of Their Own, quedaban eclipsadas por las escenas que rompían moldes. Madonna siempre defendió sus elecciones como exploraciones de poder y deseo, argumentando que las mujeres tenían derecho a apropiarse de su sexualidad en pantalla, igual que los hombres lo habían hecho durante décadas. Hoy, esas escenas parecen casi ingenuas frente a las producciones actuales, recordándonos lo rápido que cambian los parámetros sociales. Madonna demuestra que lo vulgar suele ser simplemente lo adelantado a su época. Pamela Anderson corrió en cámara lenta por las playas de Baywatch, flotador en mano, y se convirtió en icono de los 90. Esa imagen, repetida hasta el cansancio, bastó para que críticos la llamaran vulgaridad en slow motion, en horario familiar. Su salto al cine con títulos como Barbed Wire solo reforzó el juicio, tachados de baratijas sensacionalistas. Pamela asumió el personaje con ironía. Si los héroes podían lucir torsos desnudos sin reproches, ¿por qué ella no podía correr en bañador? Fuera de las cámaras, se transformó en defensora apasionada de los derechos animales, pronunciando discursos ante parlamentos europeos y vistiendo trajes sobrios para campañas políticas. Pero los titulares persistieron en reducirla a un adjetivo. Décadas después, su autobiografía reveló abusos de infancia y manipulación mediática, resignificando su historia. Pamela Anderson demostró que lo vulgar era, en realidad, la mirada de una prensa que convirtió a una mujer en caricatura mientras ella luchaba por causas serias. Kim Basinger incendió debates con 9 semanas y media 1986, un film de luces tenues, jazz y juegos eróticos, que algunos críticos calificaron de pornografía disfrazada de arte. Consejos municipales discutieron prohibiciones y congregaciones religiosas lanzaron advertencias sobre su vulgaridad. Hasta entonces había sido vista como una actriz angelical, lo que hizo más abrupta la caída de su reputación. Años después, sorprendió al comprar un pueblo entero en Georgia con la idea de transformarlo en un estudio de cine, decisión que la prensa despachó como extravagancia vulgar. La inversión fracasó, pero ella persistió, reinventándose en papeles más complejos. En 1997 ganó el Oscar por L.A. Confidencial, interpretando a una prostituta inspirada en Veronica Lake, esta vez con dignidad y humanidad. Basinger probó que la misma sensualidad que antes había sido tachada de escándalo podía convertirse en un arma artística. Su recorrido recuerda que la etiqueta de vulgar suele ocultar la incomodidad social ante mujeres que se niegan a encajar en un único molde. Antes de ser embajadora de la ONU, Angelina Jolie fue blanco de titulares sensacionalistas.
En Pecado Original 2001, las escenas íntimas a la luz de las velas fueron calificadas de excesivas y vulgares por la crítica, eclipsando la trama de engaños y obsesión. Sus entrevistas sobre tatuajes, viales de sangre y pasiones intensas alimentaban un mito de rareza indecente. Pero la misma fuerza que parecía escandalosa se transformó en motor de su activismo. Adoptó niños en países devastados por la guerra. Denunció la violencia sexual en conflictos armados y se convirtió en una de las voces más respetadas en defensa de los refugiados. Con el tiempo, la etiqueta se desvaneció, reemplazada por otra, visionaria. Jolie representa cómo Hollywood cambia de vocabulario según conviene. Lo que ayer era indecoroso, hoy es celebrado como valentía. Su carrera enseña que la vulgaridad muchas veces es solo la audacia de vivir sin pedir disculpas. En 2002, el Festival de Cannes quedó marcado por la proyección de Irreversible. El público abandonaba la sala horrorizado, algunos gritando que la película era cruel y vulgar. En el centro de la tormenta estaba Monica Bellucci, quien interpretaba a la víctima de una agresión brutal en una secuencia larguísima y casi insoportable. Para muchos, era cine indecente. Para ella, un grito contra la violencia. Su defensa fue clara: lo vulgar no es mostrar el horror, lo vulgar es fingir que no existe. Ya antes había sido símbolo de sensualidad en Malena y Matrix Reloaded, pero también sorprendía citando a filósofos en entrevistas y respondiendo en varios idiomas. Con los años, su elegancia la convirtió en musa de grandes casas de moda. El tiempo transformó la percepción de Irreversible, hoy vista como un acto artístico valiente. Bellucci encarna la paradoja de Hollywood. Lo que se denuncia como vulgar en su momento puede quedar reivindicado como honestidad radical en retrospectiva. Imagina un autocine de los años 50, motores encendidos bajo el cielo estival, pantallas brillando y Mami Van Doren agitando la cintura en un Tamed Youth. La trama, ligera y ruidosa, giraba en torno a granjas de trabajos forzados y números de rock and roll, suficientes para que los críticos añadieran la palabra vulgar a sus reseñas. Universal la promocionó como rival directa de Monroe y Mansfield, recomendándole mostrar cada curva posible. Mami aceptó el juego, conduciendo un convertible dorado y lanzando besos a multitudes. Boletines eclesiásticos advirtieron que sus películas glorificaban la delincuencia juvenil, pero ella respondía con humor: jamás tuve una multa de tráfico, solo corazones rotos. En Vietnam entretuvo a las tropas con chistes más limpios que sus guiones y, años después, se prestó a documentales que ridiculizaban la censura de los 50. Lo que entonces fue motivo de alarma hoy, se percibe como picardía inocente. Su historia demuestra cómo la vulgaridad es un concepto cambiante, más ligado a los prejuicios de una época que a los actos mismos. Desde los collares de serpiente de Ted Avara hasta los bikinis prehistóricos de Raquel Welch, Hollywood aprendió a convivir con el escándalo. Lo que ayer era sinónimo de corrupción moral, mañana se convierte en pieza de museo o en estética de culto. Cada mujer que fue señalada como vulgar trazó, en realidad, una línea nueva en el mapa del deseo y la representación. La censura los usó como ejemplos, pero las audiencias corrían a los cines para ver aquello que les prohibían. En esa contradicción se construyó gran parte de la mitología de la pantalla. La palabra vulgar, repetida como acusación, terminó funcionando como publicidad. Y con cada generación, ese límite se estiraba un poco más. Las actrices que soportaron la carga de la crítica se transformaron en referentes de libertad. La historia de Hollywood, más que una sucesión de películas, es también la historia de esa negociación constante entre lo permitido y lo deseado. Lo fascinante es cómo el término vulgar funcionó como espejo social. En los años 20, bastaba con que Clara Bow bailara demasiado libre para que la calificaran de indecente. En los 40, un guante deslizado lentamente por Rita Hayworth bastaba para incendiar titulares. En los 90, Sharon Stone necesitó apenas un cruce de piernas para que el mundo entero discutiera moralidad. Y en cada caso, el público quedaba atrapado entre la condena y la fascinación. Los moralistas decían proteger la decencia, en realidad, temían la libertad femenina. Esa tensión convirtió a estas actrices en símbolos involuntarios. No se trataba solo de lo que mostraban, sino de lo que representaban: mujeres dueñas de su imagen, capaces de convertir la sensualidad en herramienta. El tiempo ha revelado la ironía. Lo vulgar se volvió clásico, lo prohibido se transformó en legado. Y lo que una vez fue escándalo hoy se estudia en escuelas de cine como un hito de transgresión estética. También es revelador notar que muchos hombres en la industria exhibieron excesos similares sin recibir jamás el sello de vulgares. Actores que bebían en exceso,
protagonizaban peleas o alardeaban de conquistas eran descritos como rebeldes, carismáticos o auténticos. A las mujeres, en cambio, se les exigía recato constante, incluso cuando el guión pedía lo contrario. Esa doble moral explica por qué el adjetivo se convirtió en un arma de control. Cada vez que una actriz desafiaba el molde, era castigada con la etiqueta que podía arruinar carreras. Sin embargo, fueron precisamente ellas quienes lograron reescribir las reglas. Al asumir la crítica, convertirla en parte de su personaje o trascenderla con logros más profundos, demostraron que la vulgaridad no residía en sus actos, sino en la mirada social. Su resiliencia dejó una huella duradera, recordándonos que la lucha por el control de la propia imagen fue una de las batallas más persistentes del Hollywood dorado. Hoy, cuando miramos hacia atrás, comprendemos que la vulgaridad de ayer es la libertad de hoy. Aquellas mujeres que fueron señaladas como peligrosas, indecentes o inmorales, resultaron ser pioneras que ensancharon los límites de lo posible. Sus carreras enseñan que cada escándalo abrió un resquicio para que la siguiente generación tuviera un margen mayor de expresión. En la actualidad, muchas de sus escenas, gestos o vestimentas resultan casi ingenuas, y sin embargo en su tiempo bastaron para hacer temblar a críticos, políticos y religiosos. Al recordarlas, no solo repasamos anécdotas de vestuarios provocativos o frases sugerentes, reconocemos una genealogía de valentía. Ellas demostraron que lo vulgar es una etiqueta temporal, que el verdadero escándalo es negarle a una mujer el derecho de ser compleja, intensa y dueña de su deseo. Su legado es claro. Hollywood no cambió por decreto, cambió porque ellas se atrevieron a incomodar al mundo.